Vamos a ver cómo obtener un cuboctaedro, que es la intersección de este poliedro que tenemos aquí, que se llama octaedro regular, y el cubo o hexaedro regular. Ambos son poliedros regulares porque tienen caras que son polígonos regulares y todas iguales. Aquí tenemos todos triángulos equiláteros, o sea, polígonos regulares, y aquí todos cuadrados. Entonces, lo primero, para construir esta figura podemos dibujar un rombo, como vemos aquí, este rombo amarillo, ¿no? De manera que, si nos fijamos, este rombo tiene por longitud esta medida, desde este vértice hasta este, va a corresponder a la arista del octaedro. Vale, por un lado tenemos esa medida y por otro lado tenemos la altura del rombo, o sea, esta altura desde este punto hasta esta, que será realmente esta longitud. Y esta longitud es la diagonal del cuadrado. Como vemos, aquí hay un cuadrado entre las dos pirámides, que son las bases de ambas pirámides, o sea, es la misma base, ¿no? Y si cogemos la diagonal y la colocamos aquí, pues tendremos ya la altura del rombo, ¿no? Una vez que dibujamos el rombo, le damos cierta altura para convertir esa cara plana en un prisma de base romboidal, ¿no? Y hacemos otra copia de esa figura obteniendo aquí otro prisma romboidal y la intersección de ambos nos genera ya el octaedro regular, que lo tenemos aquí. Como vemos, estos dos prismas están colocados de manera que forman entre sí sus ejes longitudinales 90 grados, ¿no? Tal y como vemos en cualquiera de las dos figuras, son la misma figura bajo distintos puntos de vista, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, pues lo que vamos a hacer es calcular la intersección, bueno, lo va a calcular el programa, la intersección del octaedro y del cubo. Entonces copiamos ambas figuras y así obtendremos el cuboctaedro. Aquí los tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es, quitamos el orto, copiar o desplazar, mejor, de enter, de es desplaza, el octaedro, pinchamos en él y cogemos el punto medio de una arista y lo centramos, por ejemplo, en el punto medio de la arista del cubo, obteniendo aquí ya este poliedro que llamamos compuesto. Poliedros compuestos son aquellos que tienen, pues como vemos, el centro coincidente, el centro de ambas figuras coincide en un mismo punto, ¿no? Bueno, pues este poliedro compuesto de los dos, del cubo y del octaedro regular, podemos calcular su intersección. Primero lo vamos a copiar, seleccionamos y en vez de buscar el icono también podemos escribir copia o cp. Copia es el comando, la orden, y cp es el alias. Por último pinchamos en intersección, venimos aquí y ahí tenemos ya, le damos a enter, la intersección es un cuboctaedro. La intersección de estos dos da un poliedro arquimediano. Un poliedro arquimediano como este es un poliedro semirregular que está formado siempre, todos los arquimedianos están formados siempre también por polígonos regulares, ¿no? Y eso sí, no todos son iguales. Aquí vemos triángulos y cuadrados, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos el poliedro arquimediano que se llama cuboctaedro porque, como vemos, es la intersección del cubo con el octaedro. Vale, es un poliedro dual o correlativo del rombo dodecaedro que dibujamos estos días. Y si cogemos los puntos medios de las caras del rombo dodecaedro, pues nos sale el cuboctaedro, que es este. Bueno, por último vamos a hacer un poliedro no catalogado, no estudiado, muy interesante, que está formado por la intersección de varios poliedros. Podemos coger cualquier número y cuando giramos esta figura por dos vértices opuestos, tomando esos dos vértices como el eje de revolución y dejamos registro de varias figuras, obtenemos una figura formada por hexágonos irregulares y por deltoides. Vamos a hacerlo. Entonces copiamos el cuboctaedro,
lo traemos aquí y vamos a hacer el giro de la misma figura en un número, por ejemplo, de 5. Entonces escribimos 3 de array, o si lo hicimos antes, venimos a botón derecho, entrada reciente, 3 de array. Pinchamos entonces en el objeto, enter, aplicamos la matriz polar espacial, o sea P, que es girarlo en torno a un eje, rectangular sería desplazarlo en la dirección de vectores ortogonales, por ejemplo, siguiendo los 3 vectores de los ejes cartesianos. Indica el número de elementos, vamos a poner 3, enter, precise el ángulo a girar, la circunferencia completa, girar los objetos, pues sí. Y por último, centro de la matriz, mejor que centro habría que decir eje, pues vamos a coger este punto y este. Será el eje de revolución, como vemos, dos puntos diametralmente opuestos. Bueno, pues ahí ya vemos una figura formada por, realmente es otro poliedro compuesto formado por 3 cuboctaedros. Para concluir, vamos a variar el color de los 3 para que la intersección nos salga también con caras de distintos colores. Entonces cogemos aquí otro y le damos, por ejemplo, color magenta. Bueno, ya tenemos ahí los 3 cuboctaedros que conforman ese poliedro compuesto tan aparentemente irregular, pero las intersecciones vamos a ver que están formadas por caras que son deltoides, que son en realidad una especie de rombos distorsionados, y hexágonos irregulares. Entonces venimos a intersección, pinchamos en la figura y le damos a enter, y ahí vemos ya la figura formada por esos deltoides, ¿no? La forma de delta, ¿no? Y por esos hexágonos irregulares. Si giráramos el trozo este que vemos aquí e hiciéramos coincidir estos puntos con estos de aquí, pues obtendríamos un deltoedro. Bueno, pues ahí vemos la figura, como vemos es bastante curiosa, y vamos por último a verla en movimiento para percibir mejor la forma que tiene. Como vemos, está formada por esas caras centrales en hexágonos irregulares, mientras que tanto en la parte inferior como superior observamos ahí pues esos deltoides que podrían conformar, si quitamos los hexágonos centrales y encajáramos las figuras estas en estas de aquí, pues sería un deltoedro. Bueno, pues esta es una figura que sale comúnmente en el registro de esa matriz polar espacial, y que, bueno, como vemos también sale en el giro de esos cuboctaedros, tal y como pudimos observar. Bueno, pues vimos cómo construir un octaedro, cómo fusionarlo con el cubo para obtener un poliedro compuesto, cómo calcular la intersección obteniendo un arquimediano llamado cuboctaedro, y cómo obtener a partir del cuboctaedro otra figura no estudiada, muy curiosa, que es esta figura que tenemos aquí a la derecha.